Bienvenidos a uno de los casos más extraños de la historia registrada en los márgenes rurales de Vermont. Antes de empezar, deja un comentario de dónde estás viendo esto y la hora que escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. Era 1904 y el pequeño pueblo de Millbrook, Vermont, prosperaba como nunca gracias al ferrocarril. Entre la multitud de oportunistas que llegaron a esta floreciente comunidad estaba el doctor Ambrose Valancourt, un médico de títulos no verificados por las autoridades locales. Lo que sucedió bajo su vigilancia en el Instituto de Bienestar de Millbrook se conocería más tarde, en voz baja entre los lugareños, como el incidente de la Casa del Sueño. Aunque los archivos oficiales fueron destruidos sistemáticamente en el incendio del juzgado en 1919, lo que sobrevive son retazos, recortes de periódicos, correspondencia personal y los inquietantes testimonios reunidos por el profesor Harrison Wells de la Universidad de Miskatonic durante su visita de investigación en 1965. Por lo que se puede deducir de los escasos registros públicos que se conservan, el Dr. Valancourt adquirió el antiguo Hotel Millbrook, un edificio victoriano de 3 pisos enclavado en el corazón del bosque de las Montañas Verdes. El inmueble se había deteriorado tras pasar por manos de distintos propietarios, y la compra por parte del médico fue bien recibida por el consejo local, que pensó que su prometedor y novedoso Instituto de Salud del Sueño atraería riqueza a Millbrook. Una foto en mal estado rescatada de los archivos de la Sociedad Histórica Local muestra el inmueble restaurado, pero soso, a excepción de las extrañas ventanas del tercer piso, alteradas para bloquear la luz. El periódico Millbrook Gazette, del 15 de marzo de 1904, proclamó la inauguración del instituto con el siguiente anuncio: Instituto Progresivo del Sueño, del Dr. Valancourt, tratamientos innovadores para el insomnio, terrores nocturnos y trastornos del sueño, plazas limitadas para quien busque una solución definitiva a sus problemas nocturnos. En el anuncio se indicaba que los participantes serían remunerados por su contribución a lo que se decía que era una investigación pionera en la ciencia del sueño. Este punto es importante, ya que muestra cómo Valancourt logró atraer gente de todas las clases sociales en un período de incertidumbre económica. Una mirada a la correspondencia del Dr. Valancourt, guardada en los archivos de la universidad, muestra a un hombre obsesionado con la conciencia humana en los sueños. Sus cartas a revistas médicas, la mayoría de las cuales fueron rechazadas para su publicación, proponían teorías que iban mucho más allá de la comprensión de la medicina del sueño de la época. En una carta especialmente reveladora a un colega del Johns Hopkins en enero de 1903, Valancourt declaró: «Creo que la conciencia nunca duerme realmente. Simplemente se mueve a patrones que nuestros métodos científicos actuales no pueden detectar. Lo que consideramos inconsciencia al dormir no es más que la mente trabajando en frecuencias que aún no hemos medido o a las que no tenemos acceso. Mi experimento indica que los estados prolongados de inconsciencia dirigida pueden liberar habilidades cognitivas sobrehumanas». Los primeros participantes en el programa de Valancourt, según los archivos de admisión del instituto, fueron 15 adultos con diferentes trastornos del sueño ya diagnosticados. Entre ellos estaban Prescott Hollister, un contador de Boston de 42 años que había perdido su trabajo por un caso severo de insomnio; Vivian Caldwell, una viuda de 38 años que tenía terrores nocturnos desde la muerte de su esposo; Gideon Thorne, un ingeniero ferroviario de 51 años que padecía trastorno del sueño por trabajo de turno; y Octavia Sinclair, una ex cantante de ópera de 33 años cuyo parálisis del sueño se había vuelto tan grave que había tenido que dejar su prometedora carrera. Estos pacientes, desesperados por alivio, firmaron formularios de consentimiento inusitadamente amplios que autorizaban a Valancourt a aplicarles tratamientos experimentales durante años. Lo que sucedió en el instituto en sus primeros 3 meses no parece nada del otro mundo desde fuera. El Dr. Valancourt incluso celebró una pequeña reunión para el Consejo Municipal en mayo de 1904, donde realizó un recorrido por el primer piso. Esta contaba con una sala común, comedores y una sala de reconocimiento médico, equipada con lo que se dijo que era el equipo más avanzado para el control del sueño. La primera señal de que algo andaba mal fue una carta de Prescott Hollister a su hermana en Boston, fechada el 10 de junio de 1904. La carta, que nunca llegó a enviarse,
y que más tarde se encontró en su habitación durante la investigación posterior, decía: han cambiado la medicación. La nueva fórmula crea la sensación más extraña, como estar despierto y soñoliento al mismo tiempo. Puedo ver mis sueños mientras suceden y manipularlos un poco. El doctor Valancourt lo llama somnolencia controlada, y cada noche aumenta la dosis. Algunos se comportan de forma extraña en nuestro desayuno comunitario, mirando al vacío, hablando con sillas vacías, continuando sus sueños. Ayer la señorita Caldwell juró que podía ver a través de las paredes hasta la montaña detrás del colegio. El médico está contento con el progreso. El libro de cuentas de la botica local, que se guarda en parte en el archivo de la ciudad, refleja un incremento de los encargos de sustancias químicas extrañas en estos años. El boticario Augustus Winters escribió en su diario, descubierto décadas más tarde por un colega: los deseos del Dr. Valancourt se vuelven más exótico cada semana. Hoy ha pedido ciertas cantidades de un sedante alemán importado que jamás había visto, además de sustancias que suelen emplearse en neurología experimental. Cuando le pregunté por qué, me habló de pelar las capas entre los estados de conciencia de una manera que me perturbó. Había una intensidad en sus ojos que era casi febril. Un documento curioso de este tiempo es una carta de la Dra. Sylvia Vaughan, ex colega de Valancourt en el Hospital de Pensilvania, abril de 1904, al Comité de Ética de la Asociación Médica Estadounidense. En ella, le manifiesta su preocupación por el rumbo de la investigación de Valancourt. Su obsesión por manipular la conciencia ha trascendido la investigación teórica para aventurarse en una experimentación peligrosa. En nuestra última carta, mencionó la creación de compuestos capaces de inducir estados hipnagógicos extendidos el estado entre la vigilia y el sueño, para lo que llamó exploración de la conciencia. Me veo en el deber de manifestar mi preocupación profesional de que este tipo de experimentos, sin supervisión, puede producir daños neurológicos severos en los sujetos. La carta parece haber sido archivada sin que se tomara ninguna medida en el asunto, ya que no hay registros de ninguna investigación. La primera señal pública de que algo andaba mal llegó el 3 de julio de 1904, cuando el boticario local Augustus Winters se quejó al sheriff del condado por las cantidades inusitadas de ciertas sustancias que solicitaba el instituto. Según Winters, en la declaración que se guarda en el informe trimestral del sheriff, los pedidos eran por grandes cantidades de bromuros, hidrato de cloral y ciertos compuestos experimentales de proveedores farmacéuticos europeos. Cuando Winters pidió una orden de entrega, el doctor Valancourt al parecer respondió que su investigación había pasado a la fase 2 y necesitaba fórmulas más fuertes. El 18 de julio de 1904, la telefonista de Millbrook notó que todas las llamadas de rutina que realizaban los residentes del instituto a sus familiares se detuvieron de repente. Cuando los familiares angustiados comenzaron a llamar, el doctor Valancourt les respondió él mismo, aclarando que el centro se encontraba en una etapa de tratamiento intensivo y que necesitaban la mínima estimulación externa para los participantes. Prometió a las familias que las comunicaciones regulares se reanudarían en aproximadamente 3 semanas. Esta explicación calmó temporalmente la mayoría de las inquietudes. Sin embargo, la hermana de Prescott Hollister fue a Millbrook el 25 de julio, solo para que Valancourt le negara amablemente, pero con firmeza, los derechos de visita. Él mismo la recibió en la puerta del instituto. El informe escrito de Josephine Hollister sobre este incidente, que envió a la policía de Boston pero que nunca se investigó por completo, detalla varias cosas inquietantes. El médico parecía agotado. Sus ojeras parecían magulladuras. Sus manos temblaban mientras gesticulaba y su forma de hablar era extrañamente medida, como si estuviera pesando cada palabra. Lo que más me alarmó fue su insistencia en que su hermano mejoraba, pero que no debía ser molestado, ni siquiera para una visita. Por la puerta entreabierta, detrás de él, Josephine vislumbró lo que parecía una mujer en camisón blanco al final del pasillo, observándolos sin parpadear ni moverse durante toda la conversación de 10 minutos. Cuando preguntó por ella, el médico cerró la puerta de golpe y le aseguró que solo era otra paciente desorientada, un efecto secundario común del tratamiento. Según recuerda Edmund Holloway, el jardinero del colegio y único empleado que no vivía allí, a finales de julio, comenzaron a aparecer patrones extraños.
En su entrevista con el profesor Wells en 1965, el ya anciano Holloway recordaba: las luces en las habitaciones del tercer piso siempre estaban encendidas día y noche. A veces escuchaba voces, pero nunca lo suficientemente claras como para entender lo que decían. Solo un susurro constante, como el sonido de la gente rezando en una iglesia. Lo más extraño fue que dejé de hallar restos en los cubos de basura de la cocina. Era como si nadie estuviera comiendo ya. Cuando pregunté al médico por ello, me dijo que les habían pasado a dieta líquida personalizada que preparaban en su laboratorio para el protocolo de tratamiento. Holloway también notó algo más perturbador. Los habitantes que veía a través de las ventanas ya no se movían de forma natural. Se deslizaban en lugar de caminar, y sus ojos, cuando podía verlos, parecían desenfocados, como si miraran algo más allá del espacio en el que se encontraban. Una vez vi a la señorita Sinclair de pie en el pasillo del segundo piso durante más de 3 horas sin moverse excepto sus labios, que se movían sin sonido. Un testimonio especialmente escalofriante es el del reverendo Silas Abernathy, quien visitó el instituto el 30 de julio para entregar un paquete que había sido enviado por error a su iglesia. En su diario anotó: al aproximarme al instituto, noté un silencio inusual que envolvía el lugar. No solo falta de sonido, sino un vacío, como si el aire mismo se rehusara a llevar el sonido. El timbre no sonó cuando tiré de él, pero sentí que el mecanismo se movía. Tras unos minutos, la puerta se abrió sola y apareció un caballero que supuse que era el doctor de pie en el vestíbulo, Valancourt. Su apariencia estaba desordenada, su chaleco desabrochado, y sus ojos tenían una manera extraña de fijarse en mí, y más allá de mí, al mismo tiempo. El reverendo prosiguió: cuando le revelé mi cometido, tomó el paquete sin inspeccionarlo y habló con una cadencia extrañamente rítmica, sus palabras separadas como si midiera los intervalos entre ellas. Lo más perturbador fue cuando nuestras manos se rozaron al entregarla. Su piel no estaba fría, sino que carecía de temperatura, como al tacto de algo que se encontraba fuera de la materia. Al irme, escuché las voces de todos los pisos superiores comenzar a hablar al unísono, recitando lo que parecía una secuencia numérica. Admito que aceleré el paso de vuelta y me sentí aliviada de dejar atrás los terrenos del instituto. El mayor registro de lo que ocurre en el instituto se encuentra en el diario de investigación del Dr. Valancourt, parcialmente restaurado de un compartimento secreto en su oficina durante la renovación del edificio en 1907. El diario, que va desde junio hasta principios de agosto de 1904, muestra el desarrollo de su macabro experimento. En una entrada del 12 de julio anotó: el grupo de sujetos ha pasado exitosamente a la fase 2. Los 15 participantes ahora están conscientes en sus sueños delta por más de 18 horas al día. Sus cuerpos físicos necesitan muy poco alimento, pues el metabolismo se ha vuelto muy lento. El compuesto parece inducir un estado hipnagógico prolongado en el que la mente está despierta pero el cuerpo muestra todos los signos fisiológicos del sueño profundo. Una nota del 15 de julio relata un cambio inesperado. Los sujetos han comenzado a sincronizar sus movimientos corporales y expresiones verbales sin ninguna señal de mi parte. Esta mañana, los 15 se giraron al unísono hacia el este a las 5:17 am y permanecieron así exactamente 9 minutos antes de volver a lo que estaban haciendo y olvidar el comportamiento. Cuando se les preguntó por separado, cada uno de ellos describió el mismo sueño: una gran cámara circular con 16 puertas, una de las cuales brillaba con un color imposible. La coherencia de todos los relatos no puede ser una casualidad. Está surgiendo un estado de conciencia colectiva. Para el 20 de julio, sus notas se habían vuelto más alarmantes. Hollister y Caldwell han comenzado a informar sueños similares, aunque están en alas separadas. Ambos hablan de recorrer lo que llaman la arquitectura del sueño, estructuras imposibles que juran existir en algún lugar entre la conciencia y la inconsciencia. Pero lo más sorprendente es que pueden narrar lo que el otro hace en sus sueños compartidos. Las implicaciones son revolucionarias. Podríamos haber encontrado una manera de la conciencia que existe más allá de la mente individual. Una nota del 23 de julio muestra la creciente obsesión de Valancourt. He empezado a ingerir yo mismo dosis controladas del compuesto para experimentar sus efectos de primera mano.
La experiencia no se parece a nada que haya visto antes en la literatura médica. La conciencia se extiende más allá del cráneo, experimentando el espacio y el tiempo como puntos de vista múltiples. Lo más sorprendente es la impresión de otras mentes presentes no a través de los sentidos, como presencias sentidas. Puedo tocar los pensamientos de mis sujetos. Están dándose cuenta de que estoy en su espacio mental compartido, y algunos me esperan ahí, parados en esa cámara circular, que ahora reconozco por lo que dicen. La entrada del diario del 27 de julio señala un cambio. Los sujetos ya no diferencian los estados de vigilia y sueño. Recorren el lugar como en un sueño, sintiendo la realidad física como una capa más del sueño. Thorne esta mañana nos dijo a todos que solo somos pensamientos en su sueño principal, y se enfureció cuando lo contradije. Y reforzado la seguridad en los pisos inferiores por si acaso, pero creo que esta etapa de confusión es transitoria en lo que sus mentes se adaptan a la conciencia doble que sostienen. Una anotación preocupante del 29 de julio dice: los límites de la conciencia individual se están desvaneciendo por completo. Más alarmante es su insistencia compartida de que hay una 17ª presencia en el espacio mental colectivo que simplemente observa, que no participa, que vive en lo que llaman la periferia de la conciencia. Y contado 16. Yo y los 15 sujetos. Y no sé de dónde viene esta conciencia extra. La última entrada del diario, del 2 de agosto, es la más escalofriante. La conciencia colectiva ha despertado más rápido de lo esperado. Esta mañana Sinclair terminó una frase que Hollister solo había comenzado a pensar, no a decir. Cuando se les preguntó, ninguno admitió que esto fuera extraño. Las personas se hablan sin hablar, responden a pensamientos no expresados y se completan las frases. Recorren en filas sincronizadas todas las instalaciones, muchas veces repitiendo lo que hacen otros en pisos distintos. Hollister me dijo esta mañana: una vez que crucemos, doctor, ya no importará si estamos despiertos o dormidos. Estoy pensando en suspender el compuesto, aunque hacerlo de golpe podría acarrear consecuencias neurológicas impredecibles. Una entrada sin fecha, evidentemente escrita poco después de la del 2 de agosto, muestra una letra cada vez más errática. Están cambiando físicamente en formas sutiles. Pupilas dilatadas independientemente de la luz. Temperaturas corporales que caen por debajo de lo normal sin signos de hipotermia. Pulsos que laten al unísono. Lo peor es que todos insisten en que se están aproximando al umbral y se rehúsan a explicarme de qué se trata, pero hablan de ello todo el tiempo, como si yo debiera comprenderlo. Lo más sorprendente es la suspensión aparente de los procesos metabólicos. Ninguno ha ingerido alimento convencional en 72 horas y no están hambrientos ni decaídos. Afirman que su conciencia ahora mantiene sus cuerpos físicos directamente, sin los intermediarios de la biología normal. Las implicaciones son alucinantes. Si la conciencia puede separarse de las restricciones físicas habituales, ¿qué otras restricciones podrían trascender también? La última entrada incompleta, manchada por el agua e ilegible, dice: ahora vienen a mi puerta todas las noches, sin decir una palabra, sin parpadear, viéndome dormir. Ya no sé si estoy despierto o soñando. Los efectos del compuesto parecen propagarse únicamente por contacto. No he subido la dosis, pero los síntomas se intensifican cada día. La cámara redonda se ha grabado más en mi mente. La 16ª puerta, mi puerta, ha empezado a ilegible luz. El umbral está cerca, dicen, que pronto la línea entre ilegible se desvanecerá. Dios mío, empiezo a creerles. Anoche vi mi cuerpo desde arriba mientras seguía escribiendo estas notas. Esta noche, ilegible, juntos. Lo único que queda por saber es si algo de nosotros quedará adherido a los restos físicos, ilegible. Lo que ocurrió tras el 2 de agosto quedó en gran medida sin registrar en el diario de Valancourt, ya que las páginas que quedaban sufrieron daños irreparables por agua, pero los archivos locales dan una idea de lo que sucedió después. El 7 de agosto de 1904, el jardinero Holloway notificó a la oficina del sheriff que el doctor Valancourt no había dejado el colegio para su paseo matutino habitual en 3 días, y que no se había visto movimiento en el interior desde entonces. También comunicó que todas las luces del lugar, que habían permanecido encendidas durante semanas, se apagaron al mismo tiempo la noche del 4 de agosto.
El sheriff Bartholomew Preston y el médico del pueblo, el doctor Elias Crawford, y 2 asistentes, realizaron una inspección de bienestar en el instituto la tarde del 7 de agosto. El informe oficial del día siguiente lo retrató como una escena que desafiaba una explicación fácil. La puerta principal estaba abierta. Al entrar, el grupo se encontró la planta baja desierta pero en orden, como si sus habitantes se hubieran marchado recientemente. La mesa del comedor estaba puesta con comida intacta, que no parecía estropearse a pesar del calor de agosto. La sala de espera estaba llena de archivos de pacientes apilados, y la sala de reconocimiento estaba impecable. El asistente Franklin Morris, en su informe suplementario al informe oficial, notó algunas cosas extrañas que no estaban en el informe más moderado del sheriff. Todo el edificio estaba extrañamente fresco, más que el aire de agosto del exterior, pero sin signos de refrigeración. Más extraño aún era la falta de polvo, insectos o cualquier otra basura normal de la habitación humana. Era como si el interior estuviera suspendido. Lo más perturbador para mí, comentó Morris, fue descubrir que a pesar de recorrer 3 pisos de lo que debería haber sido una residencia ocupada, no encontramos nada fuera de lugar, ni un zapato fuera de lugar, ni un pañuelo desechado, ni un libro abierto. La imagen era de un orden perfecto, que me pareció antinatural. Lo inexplicable comenzó en el segundo piso, donde las 15 habitaciones para huéspedes estaban en el mismo estado. Camas hechas, pertenencias personales colocadas con precisión, y sillas giradas hacia el centro de la habitación. No se encontró a nadie en casa, ni al doctor Valancourt. Lo más perturbador fue que todos los relojes del lugar, desde los de bolsillo hasta los de pared, se habían detenido exactamente a las 3:33 a, de lo que luego se identificó como la mañana del 5 de agosto. Las notas médicas del doctor Crawford, anexas al informe del sheriff, señalaban otra rareza. En cada habitación ocupada, los espejos habían sido cubiertos con tela de la misma manera. Lo atribuí a un juego de luces, o a mi cansancio, pero el asistente Morris hizo la misma observación por separado, diciendo que parecía ver un eco en lugar de un reflejo. Cuando salía de una habitación, juraría que el reflejo se quedaba un instante más después de que nos fuéramos, pero no me atrevo a poner eso en mi declaración oficial sin más pruebas. El tercer piso, donde se encontraba el laboratorio y las habitaciones privadas de Valancourt, era la imagen más perturbadora. Cuando fueron descubiertos, estos espejos mostraban algo muy extraño. Parecían reflejar la habitación con un pequeño retraso, como si el reflejo se quedara atrás unos milisegundos. Según el anexo médico del doctor, cuando Crawford llegó al informe del sheriff, el laboratorio parecía estar en medio de algún tipo de experimento. 15 camas vacías dispuestas en círculo, sus sujeciones sin marcas de uso forzado. Soportes de goteo con bolsas de solución vacías se erguían al lado de cada cama. En medio del círculo, había una 16ª cama vacía, pero con las sábanas y correas sueltas, como si alguien la hubiera ocupado recientemente y se hubiera ido a toda prisa. Lo más sorprendente fue que no había polvo ni nada en la habitación. Las superficies estaban demasiado limpias, como si el aire mismo hubiera sido purificado. La determinación oficial del sheriff Preston, según el informe: no hay signos de violencia, no hay signos de entrada forzada, solo de salida. El estado de las instalaciones apunta a una salida premeditada más que a un crimen, pero la falta de pertenencias y el abandono del lugar sin alertar a las autoridades locales son muy preocupantes. Se emitió una alerta de persona desaparecida para el Dr. Ambrose Valancourt y los 15 internos del instituto, pero su carta personal al comisionado de la Policía Estatal de Vermont, desenterrada de los archivos décadas más tarde, decía otra cosa. Debo admitir que en mis 23 años de aplicación de la ley, nunca he visto nada que me haya sacudido tanto como lo que vi en el Instituto Millbrook. Las dependencias emanaban una sensación de ausencia que iba más allá de la simple desocupación, como si sus habitantes no solo se hubieran ido, sino que hubieran sido borrados del mundo. No podía explicar los relojes sincronizados, la disposición idéntica de las habitaciones o la quietud antinatural del edificio. Lo más alarmante es mi certeza, sin evidencia alguna, de que lo que sucedió allí, el 5 de agosto, no fue abandono de local, sino algo que desafía nuestra comprensión de lo posible. A pesar de una búsqueda exhaustiva en el edificio y los alrededores,
Nunca se encontró al doctor ni Valancourt ni ninguno de los 15 habitantes. La investigación posterior, tanto de la Policía Estatal de Vermont como de familiares de los desaparecidos, no pudo encontrar una explicación para las desapariciones. La teoría más completa fue propuesta por el doctor Crawford, quien planteó la idea de que Valancourt podría haber estado drogando alguna especie de hipnótico que provocó una sugestibilidad colectiva que hizo que el grupo vagara por el desierto circundante en un estado de confusión. Esta teoría fue apoyada en parte por un extraño informe de Abigail Cotsworth, quien vivía en la granja que bordeaba el bosque detrás del instituto. La noche del 4 al 5 de agosto, dijo que la despertó una especie de procesión de linternas que se desplazaban entre los árboles, en línea recta hacia las montañas, con una regularidad antinatural, como si flotaran en vez de ser llevadas. Para cuando las autoridades llegaron a investigar este suceso, las lluvias torrenciales habían borrado cualquier rastro posible que pudiera haber dejado este grupo. En su declaración completa, recogida por el ayudante Morris, Cotsworth añadió detalles que faltaban en el informe oficial. Lo que me preocupó no fue tanto la procesión como la forma de moverse. Las luces se movían en intervalos precisos, con la misma distancia entre cada punto de luz, como si fueran objetos mecánicos en lugar de algo transportado por manos humanas. Ningún movimiento natural es tan exacto. Cuando abrí la ventana para escuchar, no oí pasos, ni voces, solo un sonido que no puedo explicar, como un zumbido constante en el límite de la audición que no aumentaba ni disminuía, como si no viniera de las luces en sí, sino del espacio entre ellas. Contemplé esta procesión durante unos 17 minutos antes de que se adentrara en el bosque al pie de la montaña. Lo confieso, a pesar de la noche de agosto, sentí un escalofrío que no se fue hasta el amanecer. La investigación dio un giro cuando la hermana de Prescott Hollister, Josephine, llegó a Millbrook el 10 de agosto y exigió una búsqueda más completa. Según la prensa, llevaba consigo algunas cartas que su hermano le había escrito cuando comenzó el instituto. En un fragmento especialmente revelador de una carta del 21 de mayo, Hollister había anotado: Valancourt cada vez habla más de lo que él llama la arquitectura de la conciencia. Su idea de que la mente crea estructuras complejas en el sueño que, en las condiciones adecuadas, podrían ser exploradas mientras se mantiene la conciencia. Piensa que estas estructuras habitan algún lugar intermedio entre la realidad objetiva y la mente. Lo mejor es que dice haber creado un compuesto que permite que varias personas lo vean e interactúen en estas estructuras mentales compartidas. Mañana comienzo el tratamiento. Confieso estar tanto preocupado como curioso. El Instituto de Bienestar de Millbrook quedó abandonado tras las muertes, y finalmente la propiedad volvió a manos de la ciudad por falta de pago de impuestos. En 1907, el edificio fue restaurado y transformado en un hospital general. Sin embargo, el personal y los pacientes fueron testigos de sucesos extraños, sobre todo en el tercer piso. Muchos cuentos hablan de momentos de somnolencia colectiva, sueños compartidos y apariciones de figuras que parecían sonámbulas antes de desvanecerse. Estos informes fueron descartados como superstición por los directivos del hospital, pero el tercer piso fue abandonado para uso práctico y se convirtió en un simple almacén. El diario de la enfermera nocturna del hospital, Aline Calder, de 1908 a 1912, está repleto de menciones a sucesos extraños. 17 de abril de 1909, otro incidente en el tercer piso. El guardia Simmons dijo que había visto un grupo de personas de pie en círculo en la sala de almacenamiento. Esta es la séptima vez en 3 meses que esto ocurre entre las 3 y las 4 de la madrugada, y siempre con varias figuras dispuestas en círculo. Un caso especialmente impactante tuvo lugar en 1914, cuando la paciente Margaret Hollister, que había sido hospitalizada para una cirugía menor, se despertó a las 3:33 am, para encontrar su habitación llena de 15 figuras, vestidas de blanco antiguo, que estaban de pie alrededor de su cama, con los ojos abiertos, pero sin visión. La descripción de estas figuras en su declaración a la dirección del hospital coincidía con la de varios de los residentes desaparecidos del instituto, de los que ella desconocía el incidente de Valancourt. Según él, estas figuras se quedaron estáticas durante exactamente 3 minutos antes de simplemente desaparecer. Los registros del hospital muestran que otros 3 pacientes y una enfermera denunciaron la misma experiencia la misma noche a la misma hora.
La mayor investigación posterior al incidente se llevó a cabo en 1965, cuando el profesor Harrison Wells, del Departamento de Psicología Anormal de la Universidad de Miskatonic, recibió permiso para estudiar el caso como parte de su investigación sobre casos históricos de desapariciones en masa. Wells entrevistó a testigos supervivientes, incluido el anciano Edmund Holloway, y se le permitió ver la escasa documentación que había sobrevivido al incendio del juzgado. Sus notas de investigación indican una creciente obsesión con el caso, particularmente en lo que él denominó la teoría de la transferencia de conciencia. En su informe inicial, Wells declaró: "El incidente de Millbrook es tal vez el mejor caso registrado de posible desplazamiento de la conciencia en la historia reciente. La evidencia indica que el Dr. Valancourt podría haber encontrado una manera de separar químicamente la conciencia de su anclaje corporal, y así podría existir la mente independientemente de la función neurológica ordinaria. La sincronización de los relojes, los comportamientos sincronizados que se informaron antes de la desaparición, la falta de evidencia física, todo sugiere algo más allá de lo ordinario". Entre sus archivos, Wells tenía entrevistas con personas que decían haber visto a los habitantes desaparecidos en las décadas siguientes a su desaparición. Un viejo guardabosques retirado llamado Malcolm Reynolds narró un incidente de 1937. Estaba haciendo un estudio de la ladera este de las Montañas Verdes cuando vi un grupo de unas 15 personas que se desplazaban por un claro. Su ropa era extrañamente formal y pasada de moda. Hombres en chalecos y mujeres en vestidos de cuello alto de principios de siglo. Lo que me impactó fue su movimiento, sincronizado a pesar del terreno irregular, manteniendo distancias precisas entre ellos. Cuando los llamé, se giraron al unísono para mirarme, pero sus rostros estaban en blanco, sus ojos mirándome a través de mí en lugar de a mí. Lo más perturbador fue su tangibilidad. A pesar de la nieve, no dejaban rastros, y sus formas parecían transparentes al observarlas desde ciertos ángulos. Todo el grupo se puso en marcha y caminó en fila recta hacia la pared de roca, como si entraran en ella. Nunca he contado esta historia públicamente porque me importa mi reputación profesional, pero sigo creyendo que lo que vi no fue una alucinación. La investigación de Wells se detuvo cuando sufrió un incidente neurológico inexplicable mientras pasaba la noche en el antiguo laboratorio del tercer piso, que ahora servía como almacén del hospital. El personal del hospital lo descubrió la mañana siguiente, consciente pero sin respuesta. Abría los ojos y sus signos vitales eran estables, pero no respondía a nada. Estuvo así 17 días antes de volver en sí de repente. En ese momento, detuvo de inmediato su investigación, destruyó gran parte de sus apuntes y se negó a hablar del caso. Cuando sus compañeros lo apremiaban, él solo respondía: "Algunos portales, una vez descubiertos, ya no pueden ser ignorados, y lo que yace más allá es mejor no perturbar". La Dra. Marjorie Blackwood, una compañera que lo visitó en el hospital, escribió en su correspondencia privada: "Llegué y encontré a Harrison mirando al techo, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, pero consciente. Sus ojos seguían y reaccionaban a la luz. Lo que me preocupó no fue su estado de salud, sino la forma en que había dispuesto la habitación antes de su incidente. Según la enfermera de noche, había movido su cama al centro de la habitación y colocado 15 sillas en un círculo perfecto a su alrededor. En cada silla había dejado un objeto personal, un sombrero, una bufanda, unas gafas, etc. Cosas que parecía haber reunido mientras investigaba el caso Valancourt. La enfermera también dijo que a veces veía los labios de Harrison moviéndose en los mismos patrones que los de otros pacientes en el piso, como si estuviera recitando silenciosamente alguna especie de oración sincronizada. Como nota al pie del caso, entre 1925 y 1961, el Millbrook Herald informó de 17 avistamientos distintos de excursionistas en las Montañas Verdes que se toparon con lo que describieron como los durmientes caminantes, the sleeping walkers, personas vestidas con ropa antigua que se desplazaban por el bosque en perfecta sincronía sin hablar ni reconocer a los testigos. El último avistamiento verificado fue en octubre de 1961, cuando el guardabosques Zachariah Coleman dijo haber visto a un grupo de unas 15 personas que caminaban en fila india por un claro cerca de Valancourt Ridge, nombre que se dio por el incidente.
todos con los ojos abiertos pero sin mirar, siguiendo a una figura vestida con una bata de médico. Al oír a Coleman llamarlos, todos se volvieron a mirarlo al mismo tiempo, pero en vez de acercarse, desaparecieron de la vista como la niebla de la mañana bajo el sol. El informe completo del guardabosques Coleman, que se encuentra en los archivos del Departamento Forestal de Vermont, proporcionó detalles adicionales que no aparecieron en las noticias. Las personas se movían de una manera que solo puedo describir como colectiva, como si fueran extensiones de una sola entidad, en lugar de individuos separados. Estos avistamientos siempre tenían lugar al amanecer o al anochecer, a menudo en condiciones climáticas extrañas, como niebla o nieve ligera. Lo más perturbador fue su reacción cuando los llamé. 16 cabezas girando al unísono, 16 pares de ojos, fijándose en mí con movimientos sincronizados. La figura que asumí que era su líder, alzó su mano derecha en señal de reconocimiento. Y en ese preciso instante, las 16 figuras alzaron sus manos derechas al unísono. Antes de irse, el líder abrió la boca, pero no escuché nada. Sus labios formaron lo que creo que eran las palabras. El portal está abierto. Todo el pelotón siguió avanzando en perfecta formación hacia un banco de niebla del que no volvieron a salir, aunque los busqué por la zona más tarde. El antiguo instituto fue demolido en 1968, después de que un informe estructural determinara que el edificio era inseguro. Durante la demolición, los obreros encontraron una caja metálica sellada en la piedra angular, con una sola nota manuscrita en su interior. Hemos cruzado el umbral. La conciencia sobrevive a la carne. Caminamos en los bordes del sueño y la vigilia, donde el tiempo no manda. A.V. El testimonio de Samuel Gladwell, capataz de la demolición. En una entrevista con la Sociedad Histórica de Millbrook en 1975, narró eventos extraños que presenciaron durante el hallazgo. La piedra angular no debería haber tenido nada dentro. No era una característica original del edificio, sino que se había añadido en la renovación de Valancourt en 1904. Lo que me pareció extraño fue el estado del bote metálico. No parecía haber envejecido en absoluto, a pesar de haber estado enterrado en mampostería durante más de 60 años. El metal estaba reluciente, y al abrirlo, el papel de dentro parecía recién escrito, la tinta aún brillante. Lo más perturbador fue la temperatura. La caja estaba anormalmente fría al tacto, hasta el punto de que el trabajador que la manipuló inicialmente se quejó de entumecimiento en los dedos que persistió durante días. Hoy en día el lugar está señalizado con una pequeña placa en memoria del antiguo Hospital General que allí se encontraba, pero nada dice del Instituto de Beneficencia de Millbrook ni de los acontecimientos de 1904. Los historiadores locales, generalmente, han descartado el evento como un caso bien orquestado de deserción en masa, posiblemente por razones financieras o legales, pero eso no explica la falta completa de rastro posterior de ninguno de los desaparecidos en registros financieros, legales o censales. Tal vez lo más perturbador sean los resultados de un estudio del sueño que un equipo de la Universidad de Burlington llevó a cabo en 1982, el cual reveló que los habitantes de Millbrook y las localidades vecinas sufrían una forma extraña de fenómeno del sueño, en el que se sentían despiertos y dormidos al mismo tiempo, y tenían visiones de arquitecturas imposibles y figuras observadoras que se comunicaban sin palabras. Cuando los investigadores revisaron archivos históricos, encontraron que este fenómeno ya había sido documentado en informes médicos locales a fines de 1904, justo después del incidente del instituto, y había continuado apareciendo a lo largo de generaciones de residentes. La Dra. Evelyn Matt, quien encabezó la investigación de la Universidad de Burlington, apuntó en sus conclusiones. La agrupación geográfica de estas anomalías particulares del sueño implica algún tipo de efecto neurológico local que desafía la explicación médica habitual. Es especialmente llamativo el reporte recurrente de lo que los sujetos refieren como cámaras circulares con múltiples puertas que se les presentan en sueños, un tema que emerge con una frecuencia estadísticamente imposible en una población que no tiene ninguna conexión cultural aparente con esas imágenes.
Aún más sorprendente es la propensión de las personas afectadas a tener estos fenómenos exactamente a las 3:33 am, a menudo despertándose a esta hora, incluso si se han acostado mucho más tarde. La última evidencia del caso surgió en 1963, cuando un grupo de topógrafos mapeando cuevas en las Montañas Verdes tropezó con una cámara sellada a 6 kilómetros del instituto. En su interior había 16 diarios encuadernados en cuero, cada uno con el nombre de una de las personas desaparecidas, incluido el Dr. Valancourt. Los periódicos estaban llenos de miles de páginas escritas, en lo que los estudiosos llamaron un sistema alfanumérico desconocido, hasta entonces, que ha desafiado todos los intentos de desciframiento. Aún más extrañamente, el análisis químico de la tinta demostró que, a pesar de su apariencia antigua, la tinta se había aplicado a las páginas solo unas semanas antes de que se descubriera la cueva, como si alguien la hubiera estado escribiendo regularmente justo antes de que se sellara la cueva. El equipo del Servicio Geológico de EE, está trabajando para determinar la causa del temblor. Que realizó una inspección de seguimiento, informó de que la cueva no mostraba signos de presencia humana o alteración en sus alrededores, y que la entrada por la que habían entrado originalmente en la cámara había sido sellada con roca natural que no había sido movida en décadas. Como mínimo. Como los diarios terminaron en una cueva aparentemente inaccesible, sigue siendo un misterio. La cámara misma es una imposibilidad geológica, escribió el geólogo jefe Aaron Patterson en su informe oficial. Su forma es perfectamente circular, y sus paredes son lisas, sin rastro de formación natural o de excavación humana. La temperatura en su interior se mantiene constante a 33,3 grados F0, 72 grados C, sin importar el clima exterior. Y lo más extraño, las grabaciones de sonido muestran que los sonidos dentro de la cámara parecían perdurar mucho más de lo que la física debería permitir, como si el espacio mismo conservara de alguna manera las vibraciones sonoras. Tal vez lo más perturbador es que brújulas, relojes e instrumentos de precisión fallan invariablemente a unos 33 pies de la entrada de la cámara, a menudo girando salvajemente antes de detenerse por completo. En su última palabra sobre el caso antes de su muerte en 1967, el profesor Wells dio quizás la explicación más escalofriante. La mejor explicación no siempre es la verdadera. Lo que sucedió en Millbrook desafía nuestra comprensión de la conciencia misma. Creo que el doctor, ni Valancourt ni sus vasallos murieron ni huyeron, simplemente pasaron a un estado de ser que nuestra mente no puede concebir. Aún caminan, no como fantasmas o espíritus, sino como mentes conscientes desprendidas de la prisión del cuerpo, viviendo en el espacio entre la vigilia y el sueño donde la realidad misma se vuelve moldeable. Su diario, que fue abierto 20 años después de su muerte, tal como había especificado, tenía una última entrada sobre el caso Millbrook. Durante mis 17 días, supuestamente sin respuesta, estuve consciente, no atrapado en un cuerpo disfuncional como la ciencia médica podría suponer, sino experimentando la conciencia fuera del cuerpo. Los encontré a todos, a los 16, reunidos en su círculo eterno en una cámara que no está en el espacio, pero que aún puedo alcanzar a través de la hendidura cada vez más tenue entre el sueño y la vigilia. Aún hoy siguen experimentando, pues descubrieron que la conciencia, una vez desvinculada del cuerpo, existe libre de tiempo y espacio. El de Valancourt no los mató, los transformó en algo más allá de nuestra comprensión. Aún vagan entre nosotros, espectadores en un mundo que ya no habitan por completo, aguardando en los márgenes de nuestra conciencia los instantes en que nuestra conciencia se alinee fugazmente con su estado. Lo más perturbador es que todos insisten en que apenas han franqueado el primero de muchos portales, y que más allá del siguiente hay algo que solo llaman la mente unificada. Los diarios encontrados en la cueva de la montaña fueron depositados en el archivo de la Sociedad Histórica de Vermont, donde permanecieron hasta que un pequeño incendio en los locales de almacenamiento destruyó por completo los diarios en 1969. La investigación oficial dictaminó que el incendio fue causado por un fallo eléctrico, pero el hecho de que solo se viera afectado el armario donde se guardaban los diarios de Millbrook ha dado pie a la especulación de causas más intencionales. La directora de archivos, Catherine Winters,
quien revisó los diarios antes de que fueran destruidos, notó algo que no se mencionaba en los registros oficiales. Cada diario parecía tener una entrada diaria continua. A partir del 5 de agosto de 1904, el día en que desapareció. La última entrada de cada diario estaba fechada el día anterior a que el equipo los encontrara en la cueva, como si los desaparecidos hubieran seguido escribiendo durante casi 60 años. Si bien el contenido seguía siendo incomprensible, la exactitud de la letra y la uniformidad del formato indicaban una documentación regular y continua, más que marcas aleatorias. Lo más perturbador era que, a pesar de presentar estilos de escritura distintos, como si hubieran sido escritos por 16 personas distintas, el formato de página, la estructura de los párrafos y hasta el número de caracteres por página eran idénticos en todos los diarios, como si algún tipo de proceso colectivo de composición inexplicable los hubiera generado. Hasta el día de hoy, el área donde se ubicaba el antiguo instituto es famosa por sucesos extraños relacionados con el sueño. Los visitantes de Millbrook suelen tener sueños muy realistas mientras se alojan aquí, a menudo con imágenes de habitaciones redondas, material médico y la sensación de ser observados por muchas presencias. Los médicos locales todavía registran casos ocasionales de lo que ahora se conoce como síndrome de Valancourt, un trastorno del sueño en el que los pacientes afirman ser conscientes en sus sueños y tener sueños tan lúcidos que no pueden diferenciarlos de la realidad. Tal vez, lo más revelador sea una costumbre que ha perdurado en Millbrook durante más de un siglo. Los habitantes jamás mencionan sueños antes del amanecer. Hacerlo, dicen, adelgazaría el velo entre el sueño y la vigilia. En toda la ciudad hay quienes tienen la extraña costumbre de tapar todos los espejos antes de dormir. Una costumbre que comenzó poco después del suceso de 1904. Las posadas locales a menudo reciben quejas de huéspedes, que afirman despertarse en medio de la noche con la sensación de ser observados por muchos ojos. El experimento del sueño del Dr. Valancourt es uno de los casos más perturbadores y menos comprendidos de la historia médica estadounidense, un escalofriante recordatorio de lo que puede suceder cuando la ciencia cruza la línea hacia lo desconocido de la mente humana. Si los 16 desaparecidos aquella noche de agosto fueron asesinados, partícipes de una elaborada desaparición, o algo mucho más extraño, una cosa era cierta: en las horas silenciosas de la noche, cuando la línea entre el sueño y la realidad se desvanecía, los habitantes de Millbrook todavía cerraban sus puertas, corrían sus cortinas y evitaban mirar demasiado tiempo hacia las sombras en las esquinas oscuras. El caso del Instituto del Sueño sigue catalogado como una desaparición en masa sin resolver. Nunca se encontraron cuerpos, nunca se determinó evidencia criminal y nunca se informó oficialmente ningún avistamiento verificado de persona desaparecida. Los archivos estatales de Vermont tienen el caso archivado bajo el número BSP 1904081, pero el acceso está restringido y muchas páginas están censuradas por motivos que las autoridades nunca han justificado. Y así, el enigma permanece, un eco del pasado que resuena a través del tiempo, un recordatorio de que quizás la frontera entre la conciencia y la inconsciencia, entre la vigilia y el sueño, sea mucho más permeable de lo que la ciencia moderna nos haría creer. En palabras del Dr. Elias Crawford, que siguió estudiando el caso en secreto hasta su muerte en 1926, lo que descubrió Valancourt no era una cura para los trastornos del sueño, sino una puerta, y una vez abierta, esas puertas no pueden cerrarse. Para cualquiera que se aventure hoy a Millbrook, el lugar que una vez albergó el instituto no revela nada. No queda más que un solar desolado donde la hierba ha reclamado lo que una vez ocupó el trabajo humano. Pero los lugareños te dirán, si preguntas bien, que nadie edifica allí, porque el suelo nunca se descongela por completo, ni siquiera en pleno verano. Y algunas noches, cuando la luna se oculta tras las nubes y el viento se calma, quienes residen más cerca de la antigua mansión juran oír el tenue sonido de muchas voces que hablan al unísono, recitando palabras en un idioma que ningún lingüista ha podido reconocer. El último avance en este caso inactivo se produjo en 2005, cuando neurólogos de la Escuela de Medicina de Harvard, sin darse cuenta de la historia, registraron un fenómeno extraño que llamaron resonancia hipnagógica colectiva entre un grupo de participantes en estudios de los IA
Sueño. Los científicos observaron que los sujetos en habitaciones separadas comenzaron a informar imágenes de sueños similares y a decir que podían sentir los pensamientos y emociones de los demás, aunque no tenían forma de comunicarse. El estudio se interrumpió cuando todo el equipo de monitorización falló al mismo tiempo exactamente a las 3:33 de la madrugada. Cuando el investigador principal se dio cuenta de las similitudes con el caso Millbrook, todos los resultados se retiraron de la publicación, supuestamente por preocupaciones metodológicas, aunque los chismes académicos apuntan a algo mucho más inquietante. En cuanto al doctor Ambroise Paré y sus 15 hombres, su desaparición sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la medicina. ¿Murieron en algún complejo asesinato-suicidio y ocultaron sus cuerpos tan bien que un siglo de búsqueda no ha podido encontrarlos? ¿Fingieron su muerte por causas que se llevaron con ellos? ¿O, como llegó a pensar el profesor Wells en sus últimos años, descubrieron una forma de existencia más allá de nuestra comprensión, ni viva ni muerta, sino algo más, algo que existe en el umbral de la conciencia sin cuerpo? Sea lo que sea, una cosa es cierta en Millbrook, Vermont. Todavía hablan de noches en las que el sueño llega demasiado rápido y los sueños se sienten demasiado reales. Noches en las que se despiertan con la sensación inquebrantable de que alguien estaba al pie de su cama, observándolos con ojos inmóviles, esperando una invitación para cruzar el umbral entre su mundo y el nuestro. Y si estás en ese apacible pueblo de Vermont por la noche, podrías notar lo rápido que se vacían las calles, lo cerradas que están las puertas, y lo poco que la gente te mirará a los ojos si dices que has estado teniendo sueños extraños desde que llegaste. Porque en Millbrook saben lo que la mayoría de nosotros ha olvidado, que el sueño no es la falta de vigilia, sino un estado de conciencia con sus propias leyes, su propia realidad, y quizás sus propios habitantes, que han aprendido a moverse por la línea que separa nuestro mundo del suyo. El experimento del sueño de 1904 había terminado, pero sus efectos se extendían a través del tiempo, como una onda que se expandía, alcanzando mentes que desconocían su origen, pero que sentían sus efectos. Y en algún lugar entre el despertar y el sueño, 16 conciencias aún pueden danzar juntas, habiendo descubierto el secreto de existir más allá de la forma, esperando que otros las acompañen más allá del portal que la mayoría de nosotros atravesamos sin darnos cuenta cada noche, solo para regresar antes del amanecer, con nada más que vagas impresiones de dónde hemos estado y qué hemos visto.